Hola, hoy vamos a hablar de responsabilidad civil extracontractual. Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Este es el principio general establecido en el Código Civil bajo el título de responsabilidad extracontractual. ¿Por qué extracontractual? Porque el daño se produce sin que exista contrato o relación jurídica entre las partes. Sin embargo, también es extracontractual cuando, a pesar de haber un contrato previo, el daño se produce en aspectos no considerados contractualmente. Para que una persona sea responsable extracontractualmente, deben confluir 4 elementos: la acción, el dolo o culpa, el nexo causal y la certeza del daño. Si falta uno de estos elementos, no habrá responsabilidad. En primer lugar, debe haber una acción o una omisión ilegítima que produzca el daño. Por ejemplo, en un accidente de automóvil, la acción es el atropello. En una mala práctica médica, el omitir suturar la herida. Sin embargo, en algunos casos, a pesar de haber acción, no hay responsabilidad, como por ejemplo en la legítima defensa o cuando una persona sin discernimiento produce un daño. Lo segundo es que exista dolo, es decir, la intención de dañar, o al menos culpa, es decir, que a pesar de que no se tiene la intención de dañar, se omite negligentemente la conducta debida y esperada para cada caso. En algunos casos, por utilizar bienes riesgosos, hay responsabilidad aún cuando no exista dolo o culpa. El tercer elemento, el nexo causal, supone que el daño sea consecuencia de la acción. Por ejemplo, que el accidente sea consecuencia de actuar negligente del conductor y no de la víctima. Si se rompe el nexo causal, no hay responsabilidad, porque otra acción causó el daño. El elemento más importante es la certeza del daño. La forma más común de clasificar los daños es dividirlos en daños patrimoniales, que comprenden daño emergente y lucro cesante, y daños extrapatrimoniales, que se dividen en daño a la persona y daño moral. El daño emergente es la disminución patrimonial que produce un hecho, es decir, los gastos que realiza la víctima para reparar las cosas a su estado anterior. Así, por ejemplo, en un accidente, los costos médicos, el sepelio en un caso de muerte o la restitución de un bien destruido. El lucro cesante supone la renta o ganancia frustrada y dejada de percibir a consecuencia de un hecho. Esto puede ser la pérdida del ingreso laboral derivado del descanso médico o la pérdida de un ingreso comercial por la desaparición de un bien, entre otros. El daño a la persona es el menoscabo físico que sufre el sujeto dañado y que debe ser resarcido. Este daño se puede probar objetivamente. Por otro lado, el daño moral es el menoscabo espiritual, aflicción o dolor que le produce a un sujeto un hecho negativo. Como es un daño interno, personal, únicamente puede valorarse a través de indicios. Si se prueba la existencia de un daño, se debe indemnizar. En los daños patrimoniales se restituye lo gastado o dejado de percibir. En los daños extrapatrimoniales, como el ser humano es intangible, el juez deberá valorar los hechos y el daño producido para conceder una indemnización equitativa. ¿Qué sucede si existe un seguro que cubre el daño? Pues el asegurador es solidariamente responsable con el causante del daño hasta donde se haya obligado contractualmente a cubrir. ¿Es posible exonerarse de toda responsabilidad? No, no es posible. Nuestras leyes establecen que son nulos los convenios que excluyen o limiten anticipadamente la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable. ¿Cuánto tiempo se tiene para reclamar una indemnización por daño extracontractual? Desde el momento en que se produce el daño, 2 años. Vencido el plazo,
la acción prescribió. Hasta la próxima.